Hola chicas, bueno me pongo por fin a hablaros sobre los libros, los mejores cuentos o libros del mes de febrero y bueno, espero que os haya gustado la selección que os hice del mes de enero. Me consta que a muchas mamás os gustó, sobre todo encontrasteis muy útil que también os fuera enseñando algún libro clásico y os gustó mucho el que os recomendé de Fábulas de Esopo. Espero que lo hayáis podido encontrar. Está un poco complicado encontrar libros un poco más antiguos, pero yo, como siempre os digo, los encuentro casi todos aquí en España en tiendas de segunda mano, sobre todo en Wallapop, o si tenéis alguna tienda de segunda mano, si vivís en una ciudad más grande, hay muchas tiendas de segunda mano que tienen libros que son auténticas joyas para los niños, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a recomendar algunos de este mes, ¿no? Del mes de febrero. Y voy a empezar, como la anterior vez, por libros para niños más pequeñitos y luego ir aumentando un poco la edad, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis que aquí en casa somos muy fans de Peter, que os llevo dando la matraca con los cuentos completos de Beatrix Potter pues bastante tiempo. Entonces yo lo primero que hice con Julieta fue comprarle su primer cuento de Peter, ¿vale? Este que veis aquí, el de Hello Peter. Es un libro súper sencillo, lo quería simplemente para que ella identificara el personaje, ¿no? de Perico, que en realidad la traducción es Perico. Pero bueno, aquí en casa lo llamamos Peter ya de siempre, así que cuando le leo los cuentos completos a mí le digo Peter, porque si le digo Perico se me va a hacer un lío. Ya más adelante se lo diré que se llama así. Entonces nada, le cogí este que es súper simple. Ya veis, es para bebés, o sea, aquí pone que es para 3 años, a partir de 3 años para arriba. Yo se lo empecé a leer con 6 meses este cuento. Bueno, 6, 8 meses, ¿vale? Como veis, las ilustraciones son súper bonitas, el texto es muy limitado, muy simple, está en inglés, pero bueno, se lo podéis leer en inglés, se lo podéis traducir al español, lo que vosotros veáis, pero vamos, es un cuento bastante simple, en el que, bueno, pues está Peter, están algunos animalitos. Yo aprovechaba mucho para enseñarla pues las ilustraciones, básicamente. La enseñaba el conejito, la lechuga, el caracol. Entonces, bueno, cuando era más pequeña, pues sí que le gustaba mucho. O yo qué sé, le hacía, por ejemplo, le decía, mira, ahora Peter está muy cansado, tiene que dormir, pero de repente un pajarito le despierta. Entonces, bueno, pues hacía como que roncaba el conejito. A mí es que me encanta un poco teatralizar las historias, y a ella también le gusta que se las cuente así. Y bueno, pues a mí me funciona bastante bien con ella, sobre todo para llamar la atención de cuando son tan pequeñitos. Y bueno, pues aquí está Peter con su mamá, ¿no? Entonces, pues bueno, es un libro muy sencillo, pero que la verdad que a los niños más pequeñitos les suele gustar, sobre todo por lo que os digo de las ilustraciones, que son tan importantes cuando son pequeños, sobre todo para que distingan y transfieran de lo que es una ilustración más realista hacia su realidad, ¿no? Y que luego lo puedan ver en algún sitio, o cuando, por ejemplo, la llevamos al zoo o a algún sitio, una granja, pues que vean que un conejo es un conejo, que no es Bugs Bunny, por ejemplo. Entonces, pues bueno, este cuento nos gusta mucho para niños de 6 meses en adelante, ¿no? Luego, otro que para mí es una joya, y ya os lo he enseñado alguna vez, es este de El mundo entero, ¿vale? El mundo entero es un cuento precioso que tiene en sus páginas un poema. O sea, es como es que tampoco diría que es una historia rimada, es como un poema que hay en sus páginas, y habla sobre el mundo, ¿no? Sobre lo que es el mundo, sobre una playa, sobre un huerto, sobre la familia.
bueno, lo veis aquí que el pobre está muy trillado, sobre la familia, sobre una ciudad, el viento. Habla sobre distintas partes del mundo y la verdad que os vuelvo a decir lo mismo, están muy ligadas las imágenes junto con el texto. Y es un cuento, por ejemplo nos ha servido a nosotros desde que la niña tenía 1 año y medio, ¿vale? O sea, tenía unos 18 meses y le ha encantado. Las imágenes, es que os voy a enseñar, son muy muy realistas. Os he enseñado algunas de paisajes, pues que tiene pues de actividades cotidianas. Tiene a un papá cogiendo al bebé, a unos padres cocinando, una mamá estudiando y dándole de comer a su bebé, unos abuelos. Entonces, bueno, son historias súper cotidianas. Mi hija normalmente siempre identifica a los personajes de este cuento con nuestra familia y entonces le encanta, ella como que lo hace suyo, ¿no? Y eso es muy bonito al final con los niños, que hagan suyos los cuentos porque las ilustraciones les dicen todo. O sea, realmente a veces es que no hace falta, cuando son tan pequeñitos, contarles el cuento, simplemente con que vean las imágenes, con que tú les vayas diciendo 4 cosas o enseñándole vocabulario, eso también ayuda muchísimo. Entonces yo os lo recomiendo muchísimo para niños a partir de eso, de 1 año y medio. Luego, a mí, bueno, este mes ha causado furor en casa porque se lo compramos por su cumpleaños, de Julia Donaldson, el del gigante más elegante, que, bueno, hay algunas mamás que me habéis dicho que no sois muy fans de Julia Donaldson, pero nosotros aquí, a mí me parece que es buenísima. O sea, las historias rimadas de esta mujer me parece que son muy buenas y que les encanta a los niños, sobre todo porque los niños de 1 año y medio, 24 meses, o sea, 18, 24 meses, normalmente sienten una atracción bastante grande hacia los cuentos rimados. O sea, les atraen mucho más los cuentos rimados que los cuentos sin rimar, que la historia no rimada, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encantan los libros de Julia Donaldson. Tenemos 3 ahora mismo en casa y sin duda es el que más me ha gustado. El del Grúfalo también lo tenemos, que es como el más popular de la autora, pero bueno, ya lo hemos dejado un poco de lado porque, bueno, ya como que ya lo había estado leyendo mucho, se cansó y bueno, pues el del gigante elegante parece que no se cansa y bueno, como podéis ver, es que las ilustraciones también son maravillosas, o sea, son muy realistas. Luego les enseña también vocabulario diferente. La historia es buenísima, es que aparte de ser rimada, es una historia bonita y tiene distintos animales. Entonces os recomiendo muchísimo este cuento de Julia. Nosotros, ya os digo, tenemos de Julia Donaldson, que es una autora británica muy muy conocida. Tenemos el Grúfalo y la ballena y el caracol. El Grúfalo nos encantó. Ya os digo que para nosotros el preferido en esta casa es el gigante más elegante, pero el que menos gusta en la casa es el de el caracol y la ballena. ¿Por qué? Pues porque yo creo que es un cuento en el que mi hija al menos no se puede identificar tanto. Salen con elementos un poco más, pues sale un colegio, por ejemplo, con niños. Mi hija no va al colegio y tampoco va a la guardería, entonces, pues bueno, lo ve y sin más, tampoco entiende mucho. O sea, simplemente, vamos, no digo que ella vaya a entender la historia desde el principio, pero bueno, al menos es lo que os decía, que ciertos elementos sí que son capaces de hacer esa conexión con ellos y con su vida diaria, ¿no? Entonces, bueno, lo que pues es igualmente aquí, la verdad que en el gigante más elegante, pues ella como que empatiza un poco, pues yo qué sé, hay una escena que sale un
una ratoncita que se les quema la casa y ella pues como que dice, ¡ay, pobre! Entonces pues al final como que medio empatizan, entre comillas, con algún personaje, ¿no? Y sobre todo con el gigante que es un buenazo el hombre, es un buenazo el gigante. Así que nada, os digo que el del caracol y la ballena también nos gusta. Las ilustraciones, la verdad que son las que a mí más me gustan porque tienen muchas ilustraciones de naturaleza también. Y la ballena está fenomenal ilustrada y el caracol también. Y bueno, ya os digo que yo os recomiendo muchísimo esos cuentos de Julia Donaldson. Luego, ¿qué más os quería recomendar? 2 cuentos más para no alargarme mucho. Este de la casa durmiente, no sé si lo conocéis, aquí en España está editado por Lata de Sal, que es la editorial Lata de Sal, pero tienen un apartado dentro de esta editorial que son los libros vintage. Entonces son cuentos, o sea, detrás de este cuento pone un clásico de la literatura infantil, ¿no? Colección vintage. Incluye solamente libros inolvidables, escritos e ilustrados en cualquier lugar del mundo hace más de 30 años, premiados y de referencia en sus países, que nunca llegaron al nuestro hasta ahora. Entonces es un cuento de verdad que es precioso, es acumulativo, a los niños les encanta. Mi hija está todo el día con la casa durmiente, cada vez que ve una casa, cuando vamos en el coche dice, mira, una casa durmiente, y yo, madre de esta chica. Así que cada casa que ve, casa durmiente que es. Y bueno, es un cuento acumulativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se van como añadiendo personajes a la historia en cada página, es muy interesante. Entonces, aparte de lo que ya hay desde el principio, se van añadiendo más personajes, ¿no? Hasta llegar a un punto, ¿no? Este cuento me gusta mucho porque está escrito por Audrey Wood y las ilustraciones son de Don Wood. Es decir, que son hermanos, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, al menos a mí me lo parece, que está muy conectado la ilustración con la narrativa del cuento. Y es que es verdad, o sea, es que lo podéis ver, es que se nota, vamos, aparte de que las ilustraciones son muy buenas. Vale, os voy a enseñar aquí. Aquí tenéis algunas ilustraciones para que veáis cómo es el cuento por dentro. Perro, el gato, ¿vale? Aunque os parezca así como un poco tristón, por así decirlo, a mí al principio me lo parecía, pero es buenísimo y a los niños les encanta al final. Y la verdad que estuviera dentro de esta colección vintage me ayudó a decidirme por él y por regalárselo a Julieta. O sea que tanto como el de Julia Donaldson, yo estos 3 que os recomendé de Julia Donaldson y este de la casa durmiente, yo los recomiendo a partir de 2 años, ¿vale? Para leérselos a los niños o enseñárselos simplemente, ¿vale? Entonces, bueno, este libro, como ya os digo, para mí el contexto de ilustración y narrativa me parece que es muy bueno, o sea, el contexto es muy rico, el vocabulario también, la narrativa me parece muy buena y para niños de 2 años la verdad que está bien. O sea, ya os digo, tampoco tiene mucho texto, pero bueno, al menos Julieta lo aguanta bastante bien y le encanta. Y luego, por último, os quería recomendar uno de los cuentos de Grimm, ¿vale? Para niños más mayores. Es decir, este es un libro sin adaptar. Esta es la versión más fiel que he encontrado traducida, ¿no? Del alemán al español. Yo soy traductora de alemán también y bueno, la verdad que esta edición me ha gustado mucho. De hecho, además, yo sin saberlo lo estuve mirando en el prólogo y la verdad que hacen mucho hincapié precisamente en que la traducción sea muy fiel al original. Haciendo alguna adaptación, indican en algún cuento, pero la verdad que está muy bien y vienen todos los cuentos de Grimm.
Esto es un libro para más mayores. De hecho, a ver, podéis leérselo a vuestros niños cuando queráis. Ya sabéis lo que opino yo sobre los cuentos clásicos, que algunos sí que son para a partir de 2 años, otros quizás habrá que esperar un poco más, pero eso, bueno, yo creo que al final lo determina cada padre, cada madre, ¿no? Y bueno, os quería recomendar, ya os digo, para que lo tengáis en cuenta. Tengo pendiente poder recomendaros alguno de los cuentos de Grimm y cuentos de Andersen que sean más o menos fieles o muy próximos a la traducción, o sea, a la versión original, pero que tengan ilustraciones, ¿vale? Para que si hay algún cuento que realmente os gusta, que ya se lo habéis contado a vuestros hijos, pues a lo mejor Caperucita Roja, pues que os guste, que podáis enseñarle ilustraciones, o que el niño sea un poco más pequeño y os guste mucho ese cuento y penséis que el niño es más maduro para contárselo, que lo hagáis apoyados en algunas ilustraciones, ¿vale? Entonces tengo pendiente eso. Pero bueno, por el momento yo creo que con estos libros, que han sido, ya os digo, los favoritos en casa de este mes de febrero, creo que os puede ayudar bastante estas recomendaciones. Así que nada, pues nos vemos entonces en el próximo vídeo del mes de marzo.